Buenas tardes, hoy vamos a hacer la demostración de los signos vitales de la presión arterial y de la temperatura. Algunas consideraciones generales que tienen que tener antes de iniciar este examen es siempre localizar a su paciente en un ambiente cómodo, relajado, bien ventilado, bien iluminado, cosa que su paciente esté lo más a gusto posible. Luego portar la indumentaria correcta, siempre portar la bata, las mujeres con el cabello fuera de la cara y los hombres con la barba bien cuidada y ambos siempre con las manos bien cuidadas. Es mejor si usan su equipo de bioseguridad en el caso de que hagan prácticas con algún paciente. Y algo muy importante es siempre al inicio, antes de tocar a su paciente y después de haber terminado todas las técnicas semiológicas, hacer una correcta asepsia y antisepsia de las manos, lavándoselas con agua y con jabón o usando algún tipo de alcohol o alcohol en gel. Entonces, para la presión arterial, lo primero que vamos a hacer es describir los instrumentos que vamos a utilizar, los materiales. Y primero tenemos el estetoscopio. El estetoscopio consta de dos ojivas con dos olivas conectadas a una manguera que lleva a la parte que nosotros apoyamos sobre la superficie corporal del paciente, que es la membrana y la campana. Y el segundo material que necesitamos es el esfingomanómetro. El esfingomanómetro consta primero de un brazalete con scratch ajustable, que dentro tiene un balón inflable para ayudarnos a medir la presión. Y esto se conecta a dos mangueras. Una de las mangueras va a llevar al manguito de insuflación. Para ustedes poder utilizarlo correctamente, tienen que recordar que agarrándolo con la mano tiene una pequeña perilla, y si ustedes giran esta perilla hacia afuera, están cerrando el manguito insuflador, y si lo giran hacia adentro de ustedes lo van a ir desinflando. Y la otra manguera se conecta al manómetro de presión. Entonces, lo primero a tener en cuenta para una correcta toma de la presión arterial es posicionar bien a su paciente. Su paciente tiene que estar sentado, tiene que estar con la espalda apoyada al respaldar, tiene que estar con los dos pies apoyados en el suelo y no deben estar cruzados. El brazo de nuestro paciente tiene que estar a la altura del corazón, apoyado sobre una superficie, y con la palma, durante todo el procedimiento, la palma tiene que estar mirando hacia arriba. Otras cosas importantes son hacerle preguntas a nuestro paciente antes de la toma de la presión. Por ejemplo, preguntarle si ha venido corriendo, también preguntarle si está nervioso, si se siente agitado, y debemos dejarlo descansar 5 minutos en reposo antes de hacer la toma de la presión arterial. Hablando de esto, las contraindicaciones para este examen, para la toma de la presión arterial, sería que nuestro paciente haya fumado antes de venir a la consulta, justo antes de entrar, que haya tomado café, que tenga alguna fístula arteriovenosa. ¿Qué condiciones nos pueden generar una fístula arteriovenosa? Que nuestro paciente tenga una insuficiencia renal y esté en proceso de diálisis, y le hagan la diálisis en el brazo que nosotros vayamos a examinar. En ese caso no se puede realizar la toma de la presión arterial en ese brazo, se tendría que realizar en el brazo contrario, ya que nos va a alterar los valores. Tampoco se puede hacer en pacientes que tengan un cateterismo braquial o en pacientes que tengan linfedema. El linfedema se suele dar en pacientes mujeres que tengan alguna patología mamaria. Entonces, siempre que tengan alguna de esas contraindicaciones, no toman en ese brazo, sino deben hacerlo en el contrario. Ahora, hablando de esto, ¿en qué brazo deberíamos tomar la presión arterial? Es indistinto. Ustedes, idealmente, la presión arterial se debería tomar en ambos brazos, y se debería hacer aproximadamente 1 a 2 tomas por consulta, o más de 2 tomas por consulta, separadas cada toma por un intervalo de 1 a 2 minutos. Debería hacerse en ambos brazos. La diferencia de presión entre un brazo y otro brazo no debería variar de 5 milímetros de mercurio.
y nosotros deberíamos anotar el número de la cifra de la presión arterial en el brazo que nosotros la hayamos encontrado más elevada. Entonces, ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es posicionar bien el brazalete en el brazo de nuestro paciente. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que asegurarnos de que sea del tamaño correcto. Una forma para hacerlo es que ustedes con una cinta métrica midan desde el acromión del paciente hacia el codo y de ahí en un punto medio midan la circunferencia del brazo del paciente. Y dependiendo los centímetros, cada brazalete tiene su medida y si está dentro de esos rangos, entonces pueden utilizar ese brazalete. Si no, deberán utilizar otro. Otro es que el paciente tenga su brazo bien descubierto. Mejor si se retira la camisa, pero si no pueden subirla nada más, cosa que no interfiera con la medida de la presión arterial. Otra técnica para saber si el brazalete es adecuado para el tamaño es que no debe dar vueltas sobre sí mismo cubriendo el balón inflable. Entonces la forma correcta de posicionarlo es que acá, no sé si se alcance a ver, tiene una marca para la arteria y esta marca debe estar posicionada en la fosa cubital del paciente. Manténme tu brazo así, con la palma hacia arriba, todo el examen, por favor. Ya. Entonces, tiene que estar posicionado sobre la arteria braquial en la fosa cubital. Y el brazalete, para que esté bien colocado, debería estar mínimo a 2 traveses de dedo desde la flexura del codo. Y para saber si está muy justo o muy suelto, ustedes deberían ser capaces de meter al menos 2 dedos por encima y por abajo del brazalete, sin problemas. Si no está muy apretado o si les sobra demasiado, es demasiado grande y deben ajustar su brazalete. Buscar otro tensiómetro que se adecue más a su paciente. Ya, una vez que tengo esto correctamente posicionado, lo que voy a hacer es que yo debo agarrar el manguito de presión, el manguito desinsuflador y el manómetro debo colocarlo en un lugar donde yo pueda verlo. No debe ir sobre el paciente y no debo pedirle a mi paciente que lo agarre. Y es mejor si yo no lo agarro porque como van a ver, me ocuparía las manos y me quedaría sin manos para técnicas que debo realizar posteriormente. Entonces es mejor que lo apoyen en un lugar visible donde puedan verlo sin problemas. Luego tienen que tener sus estetoscopios listos alrededor de su cuello y listos para usarse. Entonces, para la toma de la presión arterial, vamos a usar, existen 2 métodos principalmente. Existe el método palpatorio y el método auscultatorio, pero en la toma diaria los combinamos los dos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya, lo primero que vamos a hacer es localizar el pulso de la arteria radial de mi paciente. Para eso yo uso la técnica de 3 dedos y los 3 dedos siempre tienen que ir dirigidos hacia el corazón de mi paciente. No lo hagan mirando hacia este lado, hacia afuera. La técnica correcta siempre es con los dedos en dirección al corazón de mi paciente. Entonces voy a localizar el pulso radial y una vez que lo localizo, voy a empezar a insuflar el manguito de presión. Lo cierro correctamente. Voy a empezar a insuflar el manguito de presión a razón de 5 por 5 milímetros de mercurio, 5 por segundo. Voy a empezar a insuflarlo hasta que note la desaparición del pulso radial. Entonces empiezo a insuflar. Ya, y ahí noto la desaparición y me anoto el valor que yo estoy observando. Inmediatamente me coloco el estetoscopio
Voy a colocarlo en la fosa cubital de mi paciente y voy a proceder a insuflar unos 20 a 30 milímetros de mercurio más. Ya. Una vez que he insuflado, voy a empezar a desinsuflar el manguito de presión a razón de 2 milímetros de mercurio por segundo. Y voy a prestar atención a los ruidos que escuche con el estetoscopio. Anoto el valor en el que escucho el primer sonido y luego anoto el valor en el que escucho el cambio de tono o la desaparición de los sonidos que yo ausculte. Y me fijo los valores. En este caso, mi paciente tenía una presión arterial de 110/70, lo cual es considerado normal. Entonces, lo que yo he hecho es combinar tanto el método palpatorio como el método auscultatorio al mismo tiempo. El valor en el que cuando yo estoy palpando la arteria radial y noto y estoy insuflando hasta que desaparece y noto un valor, debería coincidir con el valor en el que yo escucho el primer tono, que es decir, la presión sistólica de mi paciente. Entonces, ¿para qué usamos el método palpatorio y el método auscultatorio al mismo tiempo? Es para evitar lo que se llama el pozo o agujero auscultatorio. Entonces, para entender un poco mejor esto, primero tenemos que hablar de los ruidos de Korokov. Los ruidos de Korokov, para que se acuerden, algo interesante es que Korokov era un cirujano de guerra que experimentaba haciendo cirugías a perritos. Y una vez su maestro le aconsejaba que antes de hacer cualquier incisión siempre debía auscultar. Entonces, una vez que estaba haciéndole una operación a un perrito, se dio cuenta de que al retirar el torniquete y auscultar, escuchaba sonidos, podía escuchar algunos sonidos. Y ahí se dio cuenta, luego haciendo investigaciones posteriores, de que eran los sonidos que nos indicaban la presión arterial. Entonces, ahora sí, eso es para que se acuerden un poco, tal vez con ese dato curioso se acuerdan de los ruidos. Hablando de los ruidos en sí, se dividen en 5 fases. La primera fase es cuando los ruidos del silencio que nosotros escuchamos el primer ruido y va a corresponder a la primera fase, donde van a ser sonidos poco intensos y sordos. Y esto corresponde siempre a la presión sistólica. El primer sonido que escuchen es la presión sistólica. Luego entramos a la segunda fase, donde los ruidos se hacen un poco más soplantes y más audibles, aumenta el tono. Luego entramos a la tercera fase, donde se hacen un poco más retumbantes y secos. Y luego entramos a la cuarta fase. En la cuarta fase van a notar un cambio de tono, un cambio en la tonalidad de los sonidos que escuchen y van a escuchar como el último ruido se atenúa y desaparece. Y la cuarta fase de los ruidos de Korokov corresponde a la presión diastólica. Y luego hay una quinta fase donde desaparecen por completo. Entonces se deben acordar que la primera fase es la presión sistólica y la cuarta fase la presión diastólica. Entonces, ahora sí, retomando un poco lo del pozo auscultatorio, nosotros usamos el método palpatorio y el método auscultatorio al mismo tiempo para evitar este fenómeno. Este fenómeno generalmente se da en personas ancianas que tienen una característica en las arterias por una degeneración que se llama la arterioesclerosis calcificante. Entonces, esta condición patológica hace que las arterias sean muchísimo más rígidas y lo que me va a producir es una alteración de los ruidos de Korokov. Y esto va a suceder con que la desaparición de los ruidos, o sea, la desaparición de los ruidos de Korokov se va a realizar en una fase antes de la que debería. Entonces, como nosotros vamos a poder auscultar una desaparición mucho antes, vamos a tener un falso valor de una hipertensión arterial.
el cual no se corrobora con la presión arterial verdadera de nuestro paciente. Entonces es lo que se llama como una pseudohipertensión. Entonces, algo también dentro de esto es que para poder confirmar la presencia de la pseudohipertensión, existe algo que se llama la maniobra de Osler. La maniobra de Osler resulta positiva si es que al hacer el método palpatorio-auscultatorio en combinación, resulta positiva si es que después de que yo auscultando escucho la desaparición total de los sonidos, el pulso persiste. Entonces, si el pulso persiste después de la desaparición de los sonidos que yo ausculte con el estetoscopio, es positivo esta maniobra de Osler y quiere decir que nuestro paciente tiene una pseudohipertensión. Y entonces nos vamos a guiar por los valores que nosotros tengamos con el método palpatorio, corroborándolos con el método auscultatorio, que probablemente esté un poco alterado. A ver, ¿qué más podemos hablar sobre la presión arterial? Tal vez la forma correcta eso me olvidé mencionarles, que la forma correcta de posicionar la membrana sobre la fosa cubital de nuestro paciente es nosotros agarrando ligeramente sobre la fosa. No metan la parte de la membrana dentro del manguito del estetoscopio porque les va a alterar también los valores. Ya. Después, algo más que queda mencionar son los valores de la presión normales y los valores anormales. Los valores normales, la sistólica debe estar menor a 120 y la diastólica menor a 80. Hablamos de una prehipertensión cuando los valores de la presión sistólica estén en 120, 129 y los valores de la presión diastólica estén menores a 80 todavía. Ya hablamos de una hipertensión grado 1 cuando la presión sistólica sea de 130 a 139 y la presión diastólica sea de 80 a 89. Y hablamos de una hipertensión grado 2 cuando la presión sistólica sea mayor a 140 y la presión diastólica mayor a 90, perdón. Y ya hablamos de una crisis hipertensiva cuando la presión sistólica sea mayor a 180 y la diastólica sea mayor a 120. ¿Qué más podemos hablar sobre la presión arterial? Cómo hacen el ajuste del brazalete si es que su paciente fuera un paciente obeso. Ustedes deben saber que el brazalete, dentro del brazalete, como ya les expliqué, está el balón inflable. Este balón inflable debe cubrir al menos un 80% de la circunferencia de todo el brazo, del perímetro del brazo, y un 40% de la distancia del acromion hasta la flexura del codo. Entonces, si es que ustedes tuvieran un paciente obeso, pueden buscar un brazalete que se les acomode, o una opción que podrían tomar en dado caso es utilizar el mismo brazalete, pero tomar la presión arterial en el antebrazo. Pero ¿qué tienen que tener en cuenta? De que si toman la presión en el antebrazo, los valores tienen que hacer un ajuste de los valores, porque los valores de la presión arterial en el antebrazo van a ser un poco más elevados. Entonces, si es que lo toman de esa forma, a la presión sistólica que ustedes saquen medida en el antebrazo, tienen que restarle 3.54 milímetros de mercurio. Y a la presión diastólica que ustedes saquen en el antebrazo, tienen que restarle 4.21 milímetros de mercurio. Y así van a sacar los valores de presión correctos de un paciente al que no tengan un brazalete adecuado. ¿Qué más podemos hablar? Podríamos hablar de la hipotensión ortostática. ¿Cómo definimos la hipotensión ortostática? Es la caída de la presión, de la presión sistólica. Ustedes van a tomar la presión a su paciente cuando está sentado y cuando está parado. Y ustedes van a diagnosticar que un paciente tiene hipotensión ortostática cuando los valores de la presión sistólica
que ustedes saquen cuando el paciente esté parado, en diferencia de cuando está sentado, sean 20 milímetros de mercurio superiores o inferiores, perdón, y cuando los valores de la presión diastólica varíen en 10 milímetros de mercurio inferiores. Así diagnosticamos una hipotensión ortostática. Bueno, creo que esto sería todo lo importante a mencionar dentro de la toma de la presión arterial. Una vez que han terminado, anotan correctamente el valor de la presión arterial, tal como les indiqué al principio, tomando todas las consideraciones, haciéndolo en los 2 brazos, más de una toma por consulta, con un intervalo de 1 a 2 minutos, y siempre anotan el valor de la presión que les haya salido más alto. Le informan a su paciente sobre su número de presión. En este caso, su presión ha sido de 110/70, lo cual es considerado un valor normal para la presión arterial. Y con esto hemos terminado la toma de la presión arterial. Ahora vamos a revisar cómo realizar la técnica correcta de la medición de la temperatura. Definiendo qué es temperatura, es el equilibrio entre la pérdida y la ganancia de calor. Esto se produce por el metabolismo del cuerpo, principalmente de 3 lugares: del cerebro, del hígado y de los riñones. Lo que tenemos que tener claro antes de comenzar es los valores normales y los valores anormales de la temperatura. Tal vez varíen ligeramente entre bibliografías, pero para que tengan una idea concisa, los valores de temperatura normal en la cavidad oral deben fluctuar entre 36.8 más menos 0.4 grados centígrados y 37 más menos 0.6 grados centígrados en la cavidad oral, haciendo una diferencia en la cavidad rectal. La temperatura suele ser más 0.3 grados centígrados que en la cavidad oral, y en la cavidad axilar suele ser menos 0.6 grados centígrados que en la cavidad oral. Entonces tienen que hacer ese ajuste si toman la temperatura en cualquiera de esos 2 sitios. Nosotros hablamos de febrícula cuando la temperatura esté entre un valor de 37.5 a 38.4 grados centígrados. Vamos a hablar de fiebre moderada cuando esté entre 38 y 39 grados centígrados. Hablamos de fiebre alta cuando sea mayor a 39 grados centígrados. Y hablamos de hiperpirexia cuando sea mayor a 41 grados centígrados. Si ustedes detectan una temperatura de mayor a 40 o 41 grados centígrados, tienen que hacer una diferencia entre hiperpirexia e hipertermia. La diferencia principal es que la hipertermia es potencialmente mortal y no existe en el cuerpo sistemas de termorregulación, porque generalmente se debe a una elevación de la temperatura por una alteración en el sistema neurológico, específicamente en el hipotálamo. Entonces ya no va a haber un control de la temperatura y no va a responder a los antipiréticos. Sin embargo, la hiperpirexia sí. Otro parámetro es la hipotermia. Hablamos de hipotermia cuando la temperatura sea menor a 35 grados centígrados. Y otro concepto que les puedo enseñar es el concepto de fiebre de origen desconocido. Y la fiebre de origen desconocido se define como la fiebre mayor a 38.3 grados centígrados en al menos 3 tomas durante 3 semanas, durante una semana de tratar de investigar la causa de esta fiebre y no haber encontrado ningún resultado. Entonces, solo para aclarar conceptos, ténganlos en claro antes de empezar con el examen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para el examen es demostrar el material. En este caso vamos a usar un termómetro de mercurio. Nosotros lo vamos a retirar de su envoltorio y las partes que este termómetro tiene son
un bulbo con O, la parte del bulbo, esta parte que tiene una punta metálica, que la vamos a introducir en la cavidad bucal, la vamos a posicionar en la cavidad axilar o en la cavidad rectal de nuestro paciente, y el tallo. También tiene una graduación numérica y una columna de mercurio en su interior, por la cual ustedes van a saber cuál es la temperatura. Entonces hay diferentes tipos de termómetro. Están los termómetros electrónicos y los termómetros de mercurio. Y dentro de los termómetros de mercurio hay 3 tipos. Hay el oral, el axilar y el rectal. Generalmente ustedes pueden usar el oral también para medir en la cavidad axilar, pero en la cavidad rectal generalmente es un termómetro un poco diferente que tiene la parte del bulbo un poco más corta y más ancha para poder ser más sensible. Entonces, para proceder a la toma, lo primero que tienen que hacer es verificar a contraluz, agarrándolo siempre desde la parte del tallo, nunca del bulbo, que su termómetro se encuentre en menos de 35 grados centígrados. Entonces, a contraluz tienen que verificar. Si es que no se encuentra, lo agarran firmemente y van a dar un par de golpes hacia abajo, con cuidado de no soltarlo, y ya baja. Tiene que estar menos de 35 grados. Lo siguiente que tienen que hacer es la correcta asepsia y antisepsia del termómetro. ¿Cómo van a realizar esto? Tienen que tener a mano unas torundas de algodón con alcohol y unas torundas de algodón secas. Y ustedes van a hacer, antes de colocar a su paciente, agarran la torunda de algodón con alcohol y van a ir limpiando el termómetro desde el bulbo hacia el tallo con movimientos circulares. Siempre hacia el tallo antes de ponerlo a su paciente, porque si lo hacen de manera contraria, están llevando todas las bacterias que hay en el tallo hacia el bulbo del paciente, que es lo que va a entrar en la boca del paciente. Y además le van a hacer tragar alcohol. Entonces siempre desde el bulbo hacia el tallo, antes de ponerle. Y luego lo secan para que no le hagan tragar alcohol a su paciente. Ya, una vez que lo tengo correctamente desinfectado, voy a proceder a pedirle a mi paciente que me colabore. Puedes abrir la boca, levantar la lengua y vamos a posicionarlo con la parte del bulbo tocando la mucosa. Cierra ahí los labios y mantente así, colabórame por favor. Ya, para la cavidad oral ustedes deben esperar de 3 a 5 minutos para tomar la temperatura. Entonces ponen su cronómetro y mientras corre el tiempo pueden ir mencionando algunas contraindicaciones de la toma de la temperatura oral. En la toma de la temperatura oral no se puede realizar a pacientes niños, a pacientes pediátricos o a pacientes bebés. Generalmente se les hace la toma de la temperatura rectal o axilar porque no podemos contar con la colaboración de nuestro paciente y los niños generalmente son inquietos, muerden el termómetro y el termómetro tiene mercurio que es tóxico. Entonces está contraindicado. En pacientes inconscientes por la misma razón, porque este examen, como pueden ver, necesitamos la colaboración del paciente. No lo toques, por favor. Ahí déjalo. Ya. Luego, tampoco pueden tomar la presión arterial si es que en la boca del paciente hay alguna llaga o hay alguna herida, si es que previamente a la consulta nuestro paciente ha tomado algún líquido caliente. Tenemos que esperar un poquito antes de hacerle la toma de la temperatura. Tampoco es recomendable hacerlo en adultos, en muy viejitos, igual porque no nos van a poder colaborar. Y tampoco en pacientes con trastornos mentales. Evidentemente tampoco en pacientes intubados, en pacientes que tengan sondas nasogástricas o algún tipo de fracturas maxilofaciales. Ya, entonces el cronómetro ya me avisa que ya han pasado los 5 minutos, entonces le retiro el termómetro a mi paciente y procedo a contraluz a fijarme la temperatura. En este caso está en 37, o sea, es normal. Ahora
vamos a proceder a la toma de la temperatura en la cavidad axilar. Para tomar esta temperatura, su paciente debe estar con el torso descubierto. Tienen que asegurarse que la cavidad axilar no esté muy húmeda. De preferencia con un paño o algodón limpio la secan antes de proceder a insertar el termómetro. Entonces el termómetro hacemos lo mismo, lo que ya hemos aprendido, lo limpiamos desde el bulbo hacia el tallo, lo secamos. Le pedimos a nuestro paciente que por favor levante el brazo y insertamos el termómetro. Presiona aquí y manténme presionado. Ya. Y lo dejamos ahí durante 8 a 10 minutos. Ponemos nuestro cronómetro y dentro de ese tiempo podemos estar mencionando algunas contraindicaciones de la toma de la temperatura axilar. No pueden tomarle en pacientes que tengan adenopatías, no pueden tomar en pacientes que tengan heridas en esta región, en pacientes caquéxicos o muy delgados, ya que se va a formar un hueco axilar y el termómetro no va a poder medir adecuadamente la temperatura. No pueden medirlo en un paciente que tenga sudoración profusa o vello axilar profuso. Y tampoco se recomienda en pacientes que tengan demasiada masa muscular. Y obviamente tampoco en pacientes que tengan el brazo fracturado o la clavícula fracturada. Entonces, una vez que hayan pasado los 8 a 10 minutos, vamos a poder retirarlo. Pero como tenemos un poco de tiempo más, vamos a hablar sobre la temperatura rectal, que no la vamos a realizar ahora en la demostración de nuestro paciente, pero tienen que saber que está generalmente indicado en pacientes quemados, en pacientes inconscientes, en pacientes pediátricos, y ustedes deben tomarlo aproximadamente de 2 a 3 minutos en la cavidad rectal. Las contraindicaciones para la toma de la temperatura en la cavidad rectal van a ser que el paciente presente hemorroides de tercer y cuarto grado, diarrea, que presente heridas en la cavidad rectal, que tenga prolapso, que tenga fractura pélvica, o la negativa del paciente. Si el paciente se niega a dar su consentimiento para este examen, no debemos realizarlo. Entonces, ya ha terminado el tiempo, los 8 a 10 minutos de la toma de la temperatura axilar, entonces puedo retirarle al paciente el termómetro, lo pongo a contraluz para ver la temperatura, igual está correctamente adecuada. Y para terminar, lo que yo voy a hacer es limpiar el termómetro antes de guardar. ¿Y cómo lo voy a hacer? La técnica va a cambiar un poquito. Y en esto yo voy a hacerlo desde el tallo hacia el bulbo, con alcohol, y luego lo seco. Y lo voy a guardar con la parte del bulbo siempre mirando hacia abajo, para que al sacarlo no toque esa parte y siempre lo agarre del tallo. Ya. ¿Qué más habría que mencionar dentro de la temperatura? Tal vez un poco sobre las curvas térmicas que existen. Hablamos de una fiebre continua cuando varía de 0.6 a 1 grado centígrados, pero nunca llega a la temperatura basal. Y esto se ve principalmente en pacientes con neumonía, pacientes con fiebre tifoidea. Hablamos de una fiebre o de una curva térmica remitente cuando la fiebre varía más de 1 grado centígrado entre toma o entre día y día y no llega a la basal. Y esto generalmente se da en pacientes septicémicos, en pacientes con cuadros febriles, en pacientes con algún tipo de proceso infeccioso como la endocarditis. Luego está la fiebre éctica, cuando la temperatura baja a la temperatura basal, la curva, cada día logra bajar a la basal, y esto es característico de la tuberculosis, de los abscesos, de algunos procesos sépticos. Luego podemos hablar de una fiebre intermitente, como ser las fiebres cuartanas o las fiebres tercianas, propias de la malaria, donde se va a producir la terciana cada tercer día y la cuartana cada cuarto día, el pico de la fiebre. Luego está la fiebre ondulante en la brucelosis, la fiebre recurrente en la leptospirosis, la fiebre en dromedario, que sube y baja, propia de la poliomielitis,
y algunos cuadros febriles que se suelen extender de 4 a 5 días cuando el paciente tiene procesos neoplásicos, algún linfoma tipo Hodgkin. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que necesitan saber sobre la temperatura, y con esto habríamos acabado el examen. Le informan a su paciente debidamente sus valores, si es normal o si no. Se hace la correcta asepsia antisepsia de las manos y aquí habría acabado su examen.